Dios les bendiga, Dios les guarde. Indira con ustedes, Pastora Indira Sid, del Ministerio Kainos Internacional y la Casa de Adoración y Restauración Kainos. Con este tema tan importante en el día de hoy, yo le extiendo la invitación para que usted pues comparta este video, comparta esta enseñanza sobre cómo opera el espíritu de rechazo en la iglesia. Si usted no ha visto todavía, no presenció las conferencias que ofrecimos hace unos días, le invito a que visite nuestro canal para que pueda ver cuáles son las raíces del rechazo. También le recomiendo que vaya al video de la conferencia del aborto porque comienza todo a partir de ahí. Entonces, vamos a comenzar en el día de hoy, compartir pantalla y de esa manera usted pueda comprender cómo llega el espíritu de rechazo, cómo se manifiesta una de las formas de manifestación del espíritu de rechazo en nuestra congregación, en nuestra comunidad de fe. Y la idea de hoy es que usted pueda evaluarse. No es que señale a otro, sino que usted pueda evaluarse para que de esta manera usted determine si en algún momento usted ha presentado este tipo de conducta, si usted tiene rasgos de estas conductas y pueda corregir a tiempo. No es para que usted salga a decir, pero mira, fulano presenta tal conducta, fulana también. No, la idea es que usted primero se evalúe usted y pueda saber bajo qué camino usted está transitando. Lo primero que quiero decirte es que hay un espíritu asociado al rechazo que puede llegar a destruir personas y es el espíritu de odio. Esto nosotros lo conocimos un poquito a través de las obras de la carne, pero hoy vamos a entender cómo la Biblia nos enseña a vencer y a superar este tipo de situación. Estamos hablando no solo de personas que están alejadas de Dios, y quiero que usted hoy tome nota porque yo sé que Dios va a hablar a su vida. No solamente estamos hablando de personas que están alejadas de Dios, que nosotros le decimos que están descarriados, sino que también se presenta en cristianos dentro de la iglesia y que no han sido totalmente sanados del rechazo y pueden estar influenciados por este tipo de cosas. Cuando nosotros queremos ser sanos del rechazo, no podemos tapar la influencia de cualquier demonio, de cualquier espíritu que quiera tomar autoridad en nosotros. Nosotros como cristianos que ya confesamos a Cristo, no podemos ser poseídos por un demonio, pero sí podemos ser influenciados. El demonio o los espíritus, usted sabe que nosotros le podemos prestar atención porque de las voces que podemos escuchar está esa. Y si nosotros hacemos caso, pues claro, vamos a estar llevándonos de lo que nos dice. Uno de los más sutiles es el espíritu de odio, ya que las personas lamentablemente no quieren admitir cuando odian a una persona. Siempre quieren disfrazar ese sentimiento y simplemente pues deciden pues eso los está carcomiendo, pero no es algo que ellos quieren admitir que les carcome propiamente. Y es algo que no distingue si usted es hombre o es mujer. Simplemente está por las puertas que usted le abre a eso. Sea hombre o mujer, usted puede perfectamente darle cabida al espíritu de odio que comienza seriamente con amargura, con rechazo, con ira, con una serie de cosas y posteriormente se convierte en el espíritu de odio. Entonces, como les decía, no tiene que ver solamente con que sea por un cristiano que esté caído, una persona que falló o alguien que esté completamente apartado. Esto puede perfectamente trabajar en una persona que se esté congregando normalmente. Filipenses 1:4 dice, y muchos de los hermanos, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Usted sabe que cuando Pablo era el apóstol, habla de su encarcelamiento, que fue casi todas las cartas de Pablo, que son 13, fueron escritas desde la cárcel. Y él habla de cristianos que actuaban por contención. Y esto es pelea, discusión, odio, para hacer sentir mal, para afligir al apóstol Pablo. O sea, era una crítica constante, era un asedio permanente.
¿Cómo puede acontecer esa actitud? Te preguntarás tú, como me he preguntado yo, en alguien que está congregándose, en alguien que dice ser cristiano, en alguien que se llama, que está en una iglesia con una comunidad de fe. Eso no es congruente. Y esto simplemente es por falta de sanidad en el alma. Usted ha visto personas que todo está muy bien, pero cuando le tocan una tecla sale corriendo y usted no lo vuelve a ver más. Eso pasa con la gente cuando que no terminan los procesos. Son personas que cuando se le confronta, se le llama la atención, se le corrige, simplemente dejan el blanco y por ende no terminan los procesos de sanidad y la liberación que amerita este tipo de espíritus que están con ellos desde quizás antes de la concepción o antes de estar de haber nacido y lamentablemente terminan causando daño a la obra de Dios. Usted probablemente en el momento no se da cuenta, pero si sigue mirando atentamente la conducta de estas personas, se va a dar cuenta que es que no quieren cambiar ciertas cosas y se sienten cómodos porque ahí ellos pueden manipular, ahí ellos pueden hacer lo que se sienten cómodos haciendo. Si nos vamos a Filipenses 15 al 16, Filipenses 1, 15 al 16 dice, es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de verdad quieren ayudar, aman a Cristo y saben que Dios, sigue hablando Pablo, me ha dado la tarea de defender la buena noticia. En cambio, hay otros que lo hacen por competir conmigo o porque me envidian. Me encanta el lenguaje actual porque aquí no me usa palabras rebuscadas, sino que dice realmente la intención que había en esas personas. Y si nos vamos a Filipenses 1:17, fíjense que estoy hablando desde el 1:14 al 1:17, dice, pero los otros por caridad, sabiendo que soy puesto en ellos por la defensa del evangelio. Había un grupo que estaba claro de que Pablo no estaba haciendo nada malo y que a pesar de su encarcelamiento quería su crecimiento, pero hay otros que lo hacían para hacerle daño, para tumbar a Pablo de su lugar como apóstol, como líder, como pastor, y lo hacían sembrando cizaña. Y lógicamente sembraban cizaña, eran los más débiles. 7 cosas, y te voy a pedir que tomes nota. 7 cosas que aborrece Dios. No es que no le gustan, no es que le disgustan, es que dice la palabra que Él aborrece. Y quiero que tomes nota porque estas se dan todos los días en nuestras vidas. Y están en Proverbios 6 del 16 al 19. Proverbios 6 del 16 al 19. Y te lo traje directamente de la Biblia para que tú lo busques y lo subrayes. Y si lo puedes buscar en lenguaje actual, mucho mejor. En esta versión dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los arrogantes, la lengua mentirosa, las manos del que mata al inocente, el corazón que trama el mal. Óigame bien, no es quien hace el mal, es quien en su corazón tiene una intención de hacer mal. Los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Sembrar discordia es hacer siempre la obra del enemigo. Pero, ¿qué pensar de aquel que siembra discordia entre los hermanos, entre su familia, en su comunidad de fe? El amor debe ser nuestra principal fuente de cambio y de aceptación al prójimo y un escudo para cualquier influencia del maligno. Dios quiere habitar en nosotros, con nosotros, pero Él no lo va a hacer si no hay armonía. Por eso en los lugares donde siempre hay pleito, disensión, discusión, donde siempre hay alguien que quiere imponerse por la fuerza, no puede habitar el Señor. No hay armonía. ¿Se acuerdan el otro día que nosotros hablamos de lo que establece el Salmo 133:1, que dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía? Uno de los ejemplos más terribles en la
en la escritura del espíritu de rechazo que se vuelve espíritu de odio y espíritu de todo lo que usted puede imaginarse, es el espíritu de Jezabel, que quiero aclarar ahora mismo que ni es masculino ni es femenino. Simplemente ataca y aborda a cualquier persona que abra brechas en este sentido, a través del rechazo y a través del odio. Y es uno de los espíritus eh, más difíciles, primero, de reconocer para poder ser sano. Jezabel, y le voy a explicar ahora, fue poseída por un espíritu de odio. Y sus características nos pueden describir la desagradable influencia de este espíritu. Y necesitamos estar atentos a este accionar. Vamos a hacer un checklist de las características y usted va a ir tomando nota de los que usted puede reconocer que quizás están obrando en usted. Primero vamos a leer Primera de Reyes 21 para que usted identifique a nivel de la Biblia dónde está, dónde comienza esta historia y que usted pueda buscarla y leerla para que no se preste a tergiversación. Siendo por naturaleza codicioso, Acab, que era el esposo de Jezabel, fortalecido y apoyado en el mal hacer por Jezabel, había seguido los dictados de su mal corazón hasta quedar completamente dominado por el espíritu de odio, perdón, de egoísmo. Estoy leyendo otra versión. Su mujer lo incitaba, dice otra versión. Lo incitaba, ella estaba todo el tiempo al lado de Acab, incitándolo a que haga lo malo, lo manipulaba. Acab era el rey de Israel en ese momento y por tanto, a través de lo que Jezabel hacía, desobedecía la ley de Dios al casarse con la hija del rey Sidonio. Ustedes, yo les invito a que ustedes puedan leer esta historia y entender un poquito mejor. A ver, muy bien. La primera característica del espíritu de odio en Jezabel es que Jezabel, voy a quitar ahora mismo la pantalla para poderles ver. Número uno, Jezabel mata, roba y destruye, que es la primera característica de Satanás, de alguien que está obrando, influenciado o poseído por Satanás. En el caso de Jezabel era poseída porque ya no era cristiana. En el caso de una persona que sí es creyente, entonces es influenciada. En el primer libro de Reyes, como vimos en el capítulo 21, relata que Acab ve una pequeña viña en Jezreel que se vería muy hermosa como parte de sus extraordinarios jardines reales. O sea, era avaricioso, siempre quería más. Pero lamentablemente, su dueño, que era Nabot, se niega a vendérsela. ¿Y qué se supone que hizo Jezabel? Entonces, yo te invito a que tú leas esta historia para que tú entiendas que esto no, como yo decía anoche relajando, pasa en TNT, pasa en la vida real. Y esto no es una historia, esto es una fábula, esto es una historia bíblica que nos dice qué pasaba en ese momento. Hizo que los ancianos y los nobles de Jezreel pusieran una trampa a Nabot por el delito de blasfemar a Dios. Y finalmente mandaron a asesinar a un hombre inocente para quedarse con su viña. Todo esto es Jezabel incitando a Acab para entonces hacer daño. La segunda característica es que Jezabel engaña, manipula y promueve la rebeldía. Recuerden que esto no es para que tú señales a nadie, esto es para que tú te evalúes. Si estás obrando de esta manera o si tú has estado bajo influencia de alguien que te está manipulando de esta manera y está queriendo hacer contigo estas cosas y que pueda identificar sabiamente que esto no es de parte de Dios. La rebeldía y la falta de sujeción, someterte a tu autoridad, a tus autoridades, es un síntoma de que algo no está bien. Las personas así deberían pasar por un proceso de sanidad interior y de liberación. Apocalipsis 2:20, quiero compartírtelo en este momento. Vamos a ver.
Apocalipsis 2:20. Voy a irme con Apocalipsis primero porque quiero también citarte otro libro. Perdón. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, escúchame bien, y yo sé con quién estoy hablando hoy. Yo sé que tú sabes que yo te estoy hablando. Que permites, porque tú le has dado permiso a que te diga, a que te instruya, a que te hable, y le has creído las mentiras que te dice. Recuérdate que Jezabel es un espíritu que puede estar en un hombre o en una mujer. Y aquí habla de mujer porque está hablando de la mujer Jezabel del Antiguo Testamento que se decía ser profeta. Entonces tú le has dado permiso a enseñar, a engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos, que eran las ofrendas, las cosas que pertenecían a Dios del templo. En ese momento, entonces se le ofrecía a Dios, se le ofrecían a Dios y ellas los incitaba a que esas ofrendas que eran sagradas, ellos se lo comieran. Continúo. Por sobre todo, la persona que exhibe un espíritu de Jezabel se resiste a la autoridad, no se somete, no se lleva de lo que le digan. Se le da un consejo y sigue haciendo su real voluntad. No es una persona humilde, está socavando una autoridad delegada y constituida por Dios. Y otra palabra concreta para influir, para definir la influencia es traición. Es una persona que está tramando traicionar a su autoridad. Señores, yo estoy hablando muy claro y todo esto se deroga del rechazo, posteriormente amargura, posteriormente odio. Algo sumamente sencillo. Ahora me voy con Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21, que dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Quiere decir que no se acaban ahí. Entonces, ¿qué sucede? La tercera característica es el odio a la autoridad. Una persona que es influenciada por el espíritu de Jezabel todo el tiempo está criticando a su autoridad, a las personas que Dios ha puesto de autoridad, su mamá, su familia o alguien con quien viva, que sea su tutor o lo que fuera, sus pastores, sus maestros, sus jefes, siempre está criticando a la persona que está directamente en autoridad. Jezabel desprecia y muestra poco respeto por la autoridad que está sobre esa persona y le gusta construir, hacer cosas, pero todo el tiempo que contradigan lo que su autoridad está diciendo. Es una trama de cizaña constante en contra de la autoridad de la persona que Dios ha delegado. Y cuando digo Dios ha delegado, porque fíjense lo que dice Romanos 13. Romanos 13, que es un versículo que yo les he hablado a ustedes por mucho tiempo, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es Reina Valera, usted puede buscarla en TLA, que es traducción lenguaje actual, o una de las versiones que le hemos dicho que son más llanas. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todo lo que hay lo ha establecido Dios, lo ha permitido Dios, aunque usted no entienda las razones. Por lo tanto, toda persona que ha sido puesta en autoridad sobre usted, la puso Dios y usted tiene que someterse. Romanos 13:1 dice que usted tiene que someterse. No lo digo yo, no lo dice el contrato de trabajo, lo dice la palabra. Es un mandato, usted tiene que someterse.
Y si todo el tiempo usted se la pasa en cizaña, criticando, chismoseando de su autoridad con el jefe, quejándose todo el tiempo de manera verbal, que todo el mundo puede darse cuenta que usted es su jefe o su mamá o su profesor no le cae bien, usted todo el tiempo anda como la gota sobre la piedra, hablando mal y contradiciendo lo que dice su autoridad, revísese, usted está siendo influenciado por el espíritu de Jezabel, porque eso quiere decir que usted no cede el control. Cuarta característica es una persona que está hambrienta de poder. Jezabel es extremadamente hambrienta de poder o hambriento de poder, y más aún cuando está enfrente de personas con más poder y liderazgo que él o que ella. Es una persona que se le presenta la soberbia, la altivez, el orgullo cuando tiene a alguien al lado que le sobrepasa en sabiduría, en disciplina y en poder. Quinta característica, sin duda, es inteligente. Este espíritu del infierno es muy inteligente y busca controlar y manipular intelectualmente a la persona. Tiene la capacidad de manipular con su sabiduría y hacer que las personas la alaben por ello. Que tú digas, mierda, pero tú sí eres inteligente. Wow, pero es a través de una lo que llaman persuasión, que termina siendo manipulación. Colosenses 3, quiero que vayan conmigo. Colosenses 3, 23 al 24, dice, vamos a ver. Colosenses 3, 23 al 24, dice, hagan lo que hagan. Perdón, vamos a ver aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Un segundito, por favor. Ok, ahora sí. Bien. Vuelvo a poner, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como el Señor, como para el Señor. No les compartí, perdón. A ver, muy bien. Repito, Colosenses 3, 23 al 24. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes le sirven a Cristo el Señor. Óyeme bien, te guste o no te guste, en el lugar donde fuiste plantado, ya sea a nivel de laboral, a nivel de estudios, a nivel espiritual, a nivel familiar, todo lo que tú tienes que hacer es para el Señor, para agradarlo a Él, no a esa autoridad. Claro está, si lo estás haciendo como para el Señor, lo estás haciendo bien. Sexta característica es orgullo. Interiormente, Jezabel se adora, o sea, es una cosa que se engrandece y muestra y supuestamente se muestra con una humildad y sumisión, aunque en el fondo lo que hay es orgullo y vanidad. Son de esta gente que te hacen la pantalla de que sí, que todo que sí, pero inmediatamente terminaste de hablar o se terminó el encuentro, se van por atrás a criticar, se van por atrás a tejer otra maraña de cosas en base a eso que tú expusiste. Su orgullo puede basarse en hablar de sí mismo, de sí misma, y se muestra siempre atractiva. Algo que utiliza el espíritu de Jezabel es la sensualidad. Es una persona que siempre tiene que exponerse, exponer su cuerpo, estar, ¿cómo se dice? Sea mujer o hombre, que siempre está alabando sus atributos, de sus atributos corporales y sexuales, aún sea de manera tímida, comienzan por ahí para luego exponerse. Y de esa manera ellos atraen a las personas que le podemos llamar víctimas, porque después que caen ahí es bien difícil de salir porque no necesariamente se reconoce. Entonces, si nos vamos ahora a ver Lucas 18, del 9 al 14,
Lucas 18, del 9 al 14, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es un asunto de apariencia, ¿ok? De apariencia, pero no realmente lo están haciendo. Otra característica, que es la número 7, es el celo. Y aquí usted tiene que tener mucho cuidado porque este sí es sigiloso. Jezabel no puede resistir que otras personas consigan más atención que lo que ella. Desde que se da cuenta que alguien sobresale y está tomando el lugar que esa persona, que él o ella quisiera tener, ahí comienza a cortar, ¿cómo se dice? A serruchar palo. Lo hará, va a hacer lo que sea para llamar la atención y el reconocimiento. Es una persona que no puede ver que están reconociendo ningún atributo de alguien más, porque inmediatamente crea una actitud y crea una forma de que la atención se vuelva hacia sí mismo o sí mismo. Veamos Santiago 3:14 para poder, estoy tratando de fundamentar bíblicamente todo lo que estoy diciendo para que usted sepa que, para que usted pueda ver que esto no son eh, inventos míos y usted pueda entender lo que quiero decir. Santiago 3:14 establece, pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Apúntelo ahí. Cuando usted sienta que están reconociendo a alguien y le pique como una coquillita dentro de que a usted no lo están haciendo y al otro sí, revísese. Característica número 8 del espíritu de Jezabel es que son dominantes. Jezabel es extremadamente autoritario y dominante por naturaleza, con la sutileza de mantenerse siempre, como decía mi mamá, como la candelita de basurero, siempre en un supuesto bajo perfil. Y fácilmente se hace la ofendida si su autoridad es cuestionada. A menudo va a responder con gran ira e incluso va a ponerse como que está ignorando, que está desatendiendo y que se ofende. Y va a hacer sentir como que se le tienen poco a través de esa ofensa que se le hizo. Porque ella demanda, o sea, cuando te tiene arropado o arropada, demanda tu atención permanente. Te arropa como que tú no puedes tener a más nadie. Bien. La característica número 9 es la seducción, control y manipulación. Esas son las tres características principales y vamos a hacer un resumen. La característica número 10 es que es posesivo, posesiva. Quiere control sobre todo el que está en su entorno. Ama el poder. Busca rendir a sus víctimas a través de las fallas o las debilidades que percibe en ella, creándoles un sentimiento de vergüenza, de culpa. Y por último, que se sometan a su voluntad, a ella o a él. Es una gente que siempre está resaltando las fallas y las debilidades del otro, para que el otro se sienta culpable, para que el otro sienta vergüenza. La característica número 11 es que es una persona ambiciosa. Siempre quiere ascender donde quiera que está. No tolera que lo tengan como una persona más. Siempre quiere ser llamado líder.
No quiere decir que esta ambición o el anhelo sea malo. No quiere, la ambición no es mala. El tema es lo que hay detrás de esa ambición. El tema con Jezabel es que no es humilde. No remordimiento ni arrepentimiento y no trabaja en equipo. Una persona con espíritu de Jezabel no funciona en equipo. Le molesta el rendimiento de las otras personas. Siempre quiere trabajar solo o sola, porque entiende que las actitudes y las aptitudes de los otros no están a su altura. Característica número 12 de Jezabel es murmuración, queja y crítica. La murmuración, la queja y la crítica son sumamente comunes en una persona que tiene este espíritu. Usa la crítica de fallas percibidas y más para construir su propia autoestima, para como se está alabando, yo soy mejor que tú. Y para justificar entonces su desobediencia o su falta de respeto, debido a que tiende, perdón, al perfeccionismo. O sea, Isabel es una persona que siempre quiere que todo quede perfecto. Cualquier falla que se encuentra en otros es un motivo para desobedecer la autoridad. Vámonos al número 12, del 1 al 3, para poder darle fundamento a esta característica. Dice, números 12, del 1 al 3. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Estamos hablando de los hermanos de Moisés, ¿ok? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Puede haber gente hablando de mí, para poner un ejemplo. Yo no los estoy escuchando, pero el Señor sí los está escuchando. Puede haber gente hablando de ti, tramando algo en contra tuya, criticándote, que probablemente tú no lo sabes, no los estás escuchando, pero Dios sí estaba ahí cuando ellos estaban hablando de ti. Y eso es un espíritu jezabélico. En la característica número 13 es la intimidación y el temor. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Vamos a ver. Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Dice, a ver. Primera de Reyes 19, del 1 al 2. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen si en piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Estas amenazas producen un desánimo en los siervos de Dios. Recuerden que cuando Elías, para quien no conocen la historia, después de Elías haber hecho aquella hazaña de acabar con todos esos idólatras, con todo ese ejército, a través de estas críticas, de esta amedrentación de Jezabel hacia él, Elías cae en una depresión, donde el Señor lo amonesta y le llama la atención Entonces, ¿cuáles son los consejos bíblicos que nosotros tenemos para este tipo, para poder salir de esto? Primer consejo, ten en cuenta a Dios. Este es el primer consejo que yo te puedo dar. Primero que nada, tú tienes que tener en cuenta a Dios en todo lo que tú haces. Que Dios te examine. Tú tienes que pedirle al Señor que te examine. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de que Él está ahí y te va a escuchar.
si tú clamas a Él cuando sientas que estás haciendo mal. ¿Qué tan larga es tu vida terrenal para tú andar dando tumbos y perdiendo el tiempo atraído por el espíritu de Jezabel? Lo más que nosotros podemos llegar normalmente son 75 años, 23.375 días, 667.000 horas. Y de eso tú te pasas un tercio del tiempo durmiendo, que son, lo que te queda son 49.5 años, 18.067 días, 433.608 horas. Y eso es si Dios te permite llegar a los 75 años. Yo conocí una amiga ahora este fin de semana, me encontré con una amiga que su mamá le internaron el viernes de COVID y el domingo ya me había pedido oración y el domingo su mamá falleció de COVID. Más nunca la pudieron ver porque ustedes saben lo que pasa en este momento con los pacientes que fallecen de COVID. ¿Qué tan larga es tu vida terrenal? Según la Biblia, y quiero que tomen una captura para que puedan buscar estos versículos. El segundo consejo es déjate guiar. Les decía que cuando nosotros estamos percibiendo nosotros mismos, porque nosotros nos damos cuenta, tengo un desgano, no quiero entrar al servicio, no quiero asistir a la iglesia, no quiero entrar a la célula, me transmiten un conocimiento, alguna información, yo no respondo, no digo nada, no doy acuse de recibo, me piden que haga un comentario, no lo hago, cosas sencillas, son sutiles, se van poquito a poco poniendo en nosotros y de esa manera nos damos cuenta y tú te estás dando cuenta, pero tú sigues haciéndolo. Según Proverbios 3.5, Proverbios 3.5, se lo dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará por tu propia sabiduría, y Él te mostrará el camino a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Desde que tú te estás sintiendo que tú estás muy sabio, muy inteligente, que las cosas que tú dices son las que realmente deberías hacer, ese es el momento de tú escribirme o de escribirle a tu autoridad espiritual. Ese es el momento en el que tú debes decir, espérate, que ya aquí hay algo que está operando que no tiene que ver conmigo porque yo necesito ayuda y no la estoy recibiendo. Entonces, ¿cuál es la otra recomendación? Dentro del mismo segundo consejo. No te hagas mucho caso. La Biblia de las Américas, en Proverbios, te lo voy a decir en esta versión, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una persona apartada comienza inmediatamente a sentir la aflicción. Una persona que está siendo manipulada por este espíritu, influenciada, poseída por este espíritu, automáticamente comienza a sentir la aflicción en su espíritu, en su alma. Sabe que está siendo desobediente, sabe que está siendo manipulada, sabe que está siendo independiente, que no se está sometiendo y por tanto su espíritu va bien. Y todo esto, como dice la palabra, con un corazón engañoso que nos dice, estás bien, ceder es perder, solo tú sabes lo que te conviene, tu felicidad está en tus manos. Como dice Jeremías 17:9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Piensa que yo estoy fundamentando todo esto en la Biblia para que ustedes sepan que esto no es capricho. Tercer consejo para ti, cultívate. Cultívate. Tú no tienes que esperar, no tienes que esperar. No, que yo voy a esperar lo que la pastora me diga que haga. Si ya tú recibiste alimento hoy, cultívate con eso. El martes recibiste alimento sobre muchísimos temas que probablemente tú conocías, pero no tenías el fundamento. Cultívate.
Ponte a releer eso y aprenderlo y a echarle ese abono de atención que merece para que eso pueda crecer en ti, para que pueda dar fruto. Timoteo 4:12 dice, aquí están dos versiones por si quieren tomarle captura o buscar simplemente el versículo en sus Biblias. Timoteo tenía entre 30 y 35 años aproximadamente. Acuérdense que Pablo le decía hijito mío, porque era su discípulo. Ese era su padre espiritual. Dice, más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. En la otra versión de al lado, que es la NTV, dice para la sumisión a Dios. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Pues tiene promesa para la vida presente que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿En qué tú puedes ser ejemplo en este momento? Si tú sabes que hay cierta influencia del espíritu de Jezabel en tu vida, ¿de qué tú puedes ser ejemplo en este momento? ¿Qué tú estás testificando a quienes están en tu entorno? El ser humano siempre tiene pasiones, apetitos pecaminosos, pero hay algunos que son de la juventud, que son de la inmadurez de la juventud y que todavía habitan en ti. La palabra dice que cuando llega esa tentación, tú tienes que huir. Dice, huye, que está en presente continuo. Es una acción que Timoteo debe mantener haciendo. El trabajo es todo el tiempo, cada vez que tú te sientas tentado por alguna de estas cosas, de estas obras de la carne, por alguno de estos espíritus, como es el de Jezabel, que produce odio y todo lo que hablamos, tienes que huir. Presente continuo quiere decir que todo lo de igual que la misericordia se renueva. Ayer te dijo huye, pero hoy te dice huye. Huye. No es que te quedes ahí esperando que eches raíz, esperando que si tú sabes que está mal, continúas alimentando esa conducta. Es que huyas de esa conducta. El huir de manera efectiva de esa maleza, de esas cosas que son de la carne, requiere que tú sigas la virtud de cultivarte, que tú continúes en un accionar, no que te detengas, no que te estanques. Entonces, según Primera de Timoteo 4:12, dice, en lo que dices, o sea, que son tus palabras, lo que tienes que cultivarte en tus palabras, en la forma en que vives, quiere decir tu conducta, en tu amor, hablamos la semana pasada que tiene que ver con la forma en la que tú sirves a otros, en tu fe, que es en la fidelidad y el compromiso, y en tu pureza, quiere decir en tu área de tu cuerpo, en cómo tú cuidas tu cuerpo, en esa santidad que hablamos hace un tiempo. ¿Cuáles son las características esenciales que se espera de un cristiano, de una persona que dice que anda en Cristo, para que podamos entender y establecer la diferencia entre alguien que está siendo manipulado o influenciado por ese espíritu jezabélico y alguien que está realmente andando como Cristo espera de él? Número uno, es una persona que evita la contienda. Evita la contienda. Es alguien que decide colgar los guantes y dejar de estar siempre a la defensiva, dejar de estar todo el tiempo en una discusión, dejar de estar siempre buscándole los 50 periquitos al gato y trata de estar en armonía. Si nos vamos a la palabra, Efesios 4:1 al 6, dice, una vez sembrada la discordia, el enemigo va a incrementar su actividad para que la semilla mala brote y crezca. Y él utiliza para lograrlo varios medios y procedimientos como son el odio, la ira, la violencia, la altivez y la soberbia. Alguien que me ponga, por favor, que no lo escribí aquí, alguien que me escriba Efesios 4 del 1 al 6 en el chat para yo poder leerlo y acotar esto. Mientras tanto, voy leyendo el siguiente versículo, que es Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y cuando hablo de cubrir las faltas, no es
de perdón, no es, sí, gracias, Efesios 4 del 1 al 6, que me lo escriban en el chat, el texto completo. Cuando yo hablo de cubrir las faltas, no hablo de dejarle pasar a la gente todo el tiempo lo que nosotros llamamos sinvergüencería. No, no es eso. Es yo ver con misericordia como Dios nos ve, para yo poder entender por lo que está pasando y ver en qué medida yo le puedo ayudar a esa persona para que no tenga que seguir cometiendo las mismas faltas. Y espero haberme explicado. Continúo diciendo, según dice Proverbios 28-25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Hasta ahí llega el 25. El que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pero quiero que tomen solamente la primera oración. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Recuérdense que cuando habla de prosperar, no solamente habla del tema económico, se los he explicado antes. También habla de una persona que su alma ha prosperado y que siempre está buscando el bien. Gracias, Julie. Dice, Efesios 4 del 1 al 6, dice, yo pues, acuérdense que estamos hablando eh, de Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y a un Dios Padre, a un Dios y Padre que de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Guarde ese versículo por ahí para que usted lo busque. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos al espíritu de odio? Espíritu que se convierte en espíritu de Jezabel posteriormente. Número 1, según Corintios, Primera de Corintios 6-7, tenemos que aprender a apaciguar las contiendas, no darle pie a las contiendas. Las contiendas que surgen entre hermanos no son el inicio de un malestar espiritual entre ellos. Te pregunto yo antes de leer el versículo. No es Dios quien las permite para que dicho estado sea manifestado y juzgado. Por lo tanto, lo esencial no es saber primero quién provoca, quién tiene la razón, andar en un tira y jala como nosotros le decimos, sino ante todo las almas en la presencia de Dios y con sinceridad de corazón pedir sabiduría para poder resolverlas. Ahora vamos a leer 1 Corintios 6-7 y dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros, o sea, óyeme bien, es ya una falta que tengamos pleito entre nosotros, que haya diferencias entre nosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? O sea, ya nada más por el hecho de que tengamos una contienda, ya es una falta que estamos cometiendo. Porque el Señor espera que nosotros nos pongamos de acuerdo y estemos en armonía, que vivamos en paz los unos con los otros. Y si tenemos algo mal entre nosotros, si nosotros percibimos algo mal en nosotros, que podamos entonces exponerlo de una forma correcta. Si no hay en nosotros esa separación interna que forzosamente se manifiesta exteriormente, tarde o temprano van a surgir las discordias. Cuando se le pide a usted una opinión y se le diga qué tú piensas de tal cosa, y hay algo que a ti te ha molestado, que tú tienes, como yo le digo, ese concón interno, exponlo, porque tarde o temprano se va a convertir en algo peor porque estás abriendo una brecha en tu carácter, estás abriendo una brecha interna que se manifiesta externamente. Tus ojos lo dicen, tu cara lo dicen, la distancia que has tomado lo dicen.
Tu silencio lo dice. Tus actitudes ante ciertas cosas están expresando tu disensión, aunque no estás diciendo nada. Recordemos lo que dice la palabra en Marcos 9:50. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener cualidades de la sal y vivir en paz los unos y los otros. La sal es en efecto lo que preserva algunas cosas. Ustedes saben que se usa la sal para preservar el hielo, para la salmuera de los alimentos, etcétera. Nosotros somos la sal del mundo, lo que estamos llamados a darle a poner el condimento y a darle la preservación al mundo. Pero si estamos demasiado salados y exagerando en las cosas que tenemos que ser y hacer, entonces hay problemas. Vámonos a Gálatas 6:10 para ir cerrando, que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así como yo les explicaba en esa pequeña dinámica de la mamá gallina, que aparenta ser una broma, pero no lo es, aparenta ser algo sencillo, pero no lo es. Yo prefiero darle cualquier beneficio a la familia de la fe, a mi familia de la fe, antes que ir a beneficiar a otros. Mi trabajo es procurar el beneficio de cada uno de ustedes en todas las áreas que el Señor me revele que puedo hacer. Tratar de tener la menor cantidad de disensiones con ustedes, no porque yo soy monedita de oro, no porque yo tengo que caerles bien, no porque yo tengo que pretender que ustedes me amen obligatoriamente en lo absoluto. Pero tratar de que cuando yo le transmita las cosas a ustedes, ustedes lo perciban como algo que les va a ayudar a bien. Romanos 8:8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Al final de cuentas, todo lo que nosotros procuramos hacer tiene que agradar a Dios. Si en mí yo he dejado que permanezca el espíritu de Jezabel, odio, manifestándose a través de odio, amargura, manipulación, mentira, crítica y todas esas cosas, o ya me di cuenta que estoy siendo influenciado por alguien que tiene estas características, quiero decirte en este día que no estás agradando a Dios. Porque ciertamente estás viviendo y alimentando tu naturaleza antigua y está desagradando a Dios. Quiero cerrar diciéndote que el cristiano que permaneciendo en dependencia de Dios no contesta a las actividades y las obras de la carne por medio de la misma, entonces ese será capaz de ejercer una acción apaciguadora, obrando eficazmente para restablecer la paz entre sus hermanos. Te voy a repetir. El cristiano que voy hasta quitar aquí para que me puedas ver y entender lo que te estoy diciendo. El cristiano que permaneciendo en dependencia de Dios no contesta a las actividades y las obras de la carne por medio de las mismas, entonces va a ser capaz de ejercer en acción apaciguadora, o sea, no va a permitir que se den las contiendas, el chisme llega y lo va a parar, la murmuración llega y lo va a parar, las actitudes de dañar, de matar, de dividir pueden llegar, pero las va a detener, va a poner, como decimos nosotros, a parar en seco estas acciones, no va a permitir que se le haga daño y que se procure el daño a quienes están en su alrededor y mucho menos a sus figuras de autoridad. Aplíquelo en su casa, aplíquelo en su trabajo, aplíquelo en su congregación, aplíquelo a donde usted vive, en su edificio, en su apartamento, en su comunidad. Si usted no se lleva de las obras de la carne,
y permite que el Espíritu sea el que tome control, entonces usted está haciendo la obra apaciguadora y está obrando eficazmente para establecer y restablecer la paz. Pero para eso, quiero que usted sepa que Juan 15:5 dice que separados de Dios, nada podemos hacer. La única manera de tú estar de manera efectiva, dependiendo de Dios, es estando conectado con Dios, conectado con tu familia de la fe, conectado con la palabra de Dios, conectado a quien Dios ha puesto para guiarte, para dirigirte. Separado de lo que Dios ha determinado para ti, nada vas a poder lograr. Y cuando digo nada, es nada, porque ciertamente Dios ha puesto a una serie de personas a tu alrededor para ayudarte a no caer. Cuando te vas y recurres a externos que no tienen que ver con esa encomienda, ese diseño que Dios ha establecido para ti, personas que no tienen conocimiento de lo que Dios ha dicho de ti, el diseño que Dios ha puesto en ti, entonces vas a errar al blanco y vas a comenzar a obrar conforme las obras de la cruz. Quiero orar en este momento para que el Señor nos brinde sabiduría, que es lo que necesitamos para poder trabajar con esto que se nos ha hablado en el día de hoy. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Padre bueno, Padre amado, te doy gracias